Mark Rivers siempre había creído que su vida era perfecta, una esposa hermosa, una carrera exitosa, un mejor amigo que era más como un hermano. ¿Qué más podía pedir un hombre? Sus días eran estructurados, predecibles de la mejor manera, trabajo en su firma de arquitectura, un entrenamiento vespertino en el club de fitness de alta gama y luego a casa con su esposa Emily. Ella era elegante, sofisticada, el tipo de mujer por la que los hombres giraban la cabeza. Habían estado juntos durante 8 años, casados por 5, y Mark nunca había dudado de su lealtad. O al menos, no lo había hecho últimamente. Algo había comenzado a sentirse mal, sutil al principio, como un susurro en el fondo de su mente. La mirada una vez afectuosa de Emily se había vuelto distante, reía menos con sus bromas, revisaba su teléfono un poco más. Se había convertido en una experta en escabullirse, noches fuera con sus amigas, un nuevo amor por los días de autocuidado en el spa y una peculiar costumbre de bloquear la pantalla de su teléfono cada vez que él pasaba por su lado. Y luego estaba Brian Kingston. Mark y Brian habían sido amigos desde la universidad, su vínculo forjado a través de años de triunfos y luchas compartidas. Brian era encantador, magnético, un líder natural, un entrenador físico de primer nivel. Las mujeres gravitaban hacia él sin esfuerzo, pero Brian nunca había sido una amenaza. Hasta ahora. Eran las pequeñas cosas, planes cancelados, excusas vagas, una extraña tensión en el aire cuando los tres estaban juntos. Mark lo había ignorado, había confiado en ambos. Hasta esa noche. Era solo otra noche en el gimnasio. Mark había terminado el trabajo temprano y decidió ir al club de fitness antes de regresar a casa. El lugar era familiar, un segundo hogar donde conocía cada rincón, cada sonido, el clan rítmico de las pesas, el zumbido bajo de las cintas de correr, la ocasional explosión de risas de una sesión de entrenamiento en grupo. Todo era rutina. Pero algo se sentía diferente esa noche. Mientras se acercaba a los vestuarios, notó una figura moviéndose rápidamente por el pasillo. Una mujer. Emily. Su respiración se detuvo. No se suponía que ella estuviera allí. Su corazón golpeó contra sus costillas mientras instintivamente se metía en el oscuro hueco cerca de las máquinas expendedoras. Ella no lo vio. Estaba mirando a su alrededor, buscando algo o a alguien. Luego, tan rápido como apareció, desapareció por la puerta del vestuario masculino. Mark se congeló. No, eso no tenía sentido. ¿Lo había imaginado? ¿Había otra explicación? Tal vez ella lo estaba buscando. Un murmullo bajo vino desde detrás de la puerta. El estómago de Mark se retorció. Hubo un momento de silencio y luego, apenas por encima de un susurro, escuchó su voz: nadie lo sabrá, solo cierra la puerta. El suelo bajo él pareció desvanecerse. Cada músculo de su cuerpo se tensó, su mente acelerada buscando una respuesta racional. Tal vez había escuchado mal. Tal vez no era nada. O tal vez era todo. Una risa aguda, una risa de hombre, familiar, demasiado familiar. Brian. Las manos de Mark se cerraron en puños. Una tormenta comenzó a surgir dentro de él, caliente y asfixiante. Pero no entró de inmediato, aún no. En cambio, dio un paso adelante, colocando una mano en el metal frío de la puerta. Podía escuchar su propio latido ahora, un rugido atronador en sus oídos. Con un movimiento lento y deliberado, empujó la puerta para abrirla. La respiración de Mark era superficial, su corazón un martillo contra sus costillas. Apoyó su espalda contra la pared de azulejos fríos fuera del vestuario, sus dedos apretándose en puños. El mundo se sentía extrañamente silencioso, como si el aire mismo hubiera sido succionado de la habitación. Pero a través de la pesada quietud, podía escucharlo, un susurro áspero, una risita entrecortada, una voz de mujer, una voz que conocía demasiado bien. Su pulso se disparó. Emily. No tenía sentido. No se suponía que estuviera allí. Voy a hacerme una manicura, había dicho apenas 2 horas antes, sus labios curvándose en esa sonrisa sin esfuerzo, sus dedos rozando su mejilla antes de salir de la casa. Sin embargo, aquí estaba, escondida dentro del vestuario masculino.
Mark apenas se movió, su cuerpo rígido, sus sentidos agudizados mientras se acercaba a la puerta ligeramente entreabierta. El pasillo estaba vacío, la mayoría de los asistentes al gimnasio estaban en el piso levantando pesas, corriendo en cintas, perdidos en sus rutinas. Nadie más estaba prestando atención al único lugar donde una mujer no debería estar. Algo cambió, un leve roce de tela, el golpe sordo de un casillero cerrándose. Luego, una voz profunda, familiar. «Brian». No. La mandíbula de Mark se tensó, sus uñas clavándose en sus palmas. No era posible. No podía ser posible. Necesitaba verlo, necesitaba saberlo. Con un movimiento lento y controlado, Mark empujó la puerta un poco más, solo lo suficiente para ver. Y lo que vio hizo que su estómago se retorciera en un nudo tan apretado que apenas podía respirar. Emily estaba allí, su espalda presionada contra los casilleros, envuelta solo en una pequeña toalla blanca que apenas se adhería a su piel húmeda. Mechones de su cabello, aún mojados por la ducha, se pegaban a sus mejillas sonrojadas mientras miraba a Brian. Sus manos subieron por el pecho de él, los dedos trazando las líneas esculpidas de su torso. Su anillo de bodas aún brillaba en su dedo. Brian sonrió, su musculoso cuerpo relajado, su confianza inquebrantable. «Estás jugando un juego peligroso», murmuró, su voz goteando con diversión. Emily sonrió. «Esa es la mejor parte», susurró de vuelta, inclinándose tan cerca que sus labios casi se tocaron. Mark sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Su mundo se resquebrajó. Una ola abrasadora de rabia, traición y disbelief lo envolvió, pero su cuerpo permaneció congelado, su mente calculando. Esto no era un error. Esto no era un accidente. Emily no había sido coaccionada, no había sido manipulada. Ella estaba disfrutando esto. Lo había querido. Y Brian, su mejor amigo, su hermano en todo menos en sangre, estaba dispuesto a tomar lo que no era suyo. Algo dentro de Mark cambió. El impulso instintivo de irrumpir, de lanzar un puñetazo, de destrozar esta ilusión con furia cruda, ardía caliente en su pecho. Pero lo reprimió, lo controló, lo redirigió. Porque la rabia era temporal, pero la venganza podía durar para siempre. Sus dedos se apretaron alrededor del teléfono en su bolsillo. Cuidadosamente, en silencio, lo levantó, presionando grabar. «Sigan», pensó oscuramente, observando mientras Emily reía, inclinando la cabeza, sus labios a centímetros de los de Brian. «Muéstrenme exactamente quiénes son». El aire en el vestuario se sentía más pesado, denso con una tensión asfixiante que solo Mark podía percibir. Sus dedos se apretaron alrededor del metal frío de su teléfono mientras entraba. La tenue iluminación artificial proyectaba sombras afiladas en el suelo de azulejos. Allí estaban, Emily, envuelta en nada más que una toalla sostenida con poca firmeza, los bordes húmedos adheridos a su piel, y frente a ella, Brian, medio vestido, la sonrisa en sus labios goteando arrogancia. Por un breve momento, Mark no se movió. No respiró. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado, estirándose como una banda elástica a punto de romperse. Entonces, el momento se hizo añicos. «Vaya, vaya», la voz de Mark cortó el aire húmedo como una cuchilla, fría y afilada, enviando una onda de choque visible a través de la habitación. Emily giró, sus ojos abriéndose de par en par, el pánico inundando su rostro como si acabara de ser atrapada cometiendo un crimen. La expresión de Brian cambió en un instante, de una confianza presumida a algo mucho más primitivo, miedo. Mark dio un paso adelante lento y deliberado, el teléfono levantado, su pequeña pantalla brillando en la penumbra. El punto rojo de grabación parpadeaba constantemente en la esquina. «No paren por mí», murmuró, inclinando la cabeza. «Sigan, continúen». La respiración de Emily se entrecortó, un sonido roto escapando de sus labios. Sus manos agarraron la toalla con más fuerza, los nudillos blancos por la tensión. Mark», tartamudeó. Esto no es lo que parece». Mark la interrumpió, su voz inquietantemente calma, controlada. Soltó una risa corta, sin humor. «Oh, por favor».
Lo vi todo, Emily. Y todos los demás también lo verán. Su pulgar se cernió sobre la pantalla por una fracción de segundo antes de presionar enviar. Un ping sutil lo confirmó, el video se había ido, enviado, entregado, fuera de su control. Brian reaccionó primero. ¿Qué demonios estás haciendo?, ladró, dando un paso adelante, los músculos tensos bajo su piel. Sus manos se cerraron en puños a sus costados, su instinto de lucha o huida rugiendo dentro de él. Mark apenas parpadeó. Algo en lo que deberías haber pensado antes de poner tus manos sobre mi esposa, dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Oh, espera, ella no te estaba deteniendo, ¿verdad? Emily se estremeció como si hubiera sido golpeada. Mark, por favor, su voz se quebró, suplicante, desesperada. Extendió la mano hacia él, pero él dio un paso deliberado hacia atrás, fuera de su alcance. No, la palabra la congeló en su lugar. La mandíbula de Brian se apretó, sus fosas nasales se ensancharon, la ira superando su miedo. Bórralo, su voz era más baja ahora, peligrosamente firme, una demanda, una amenaza. Mark levantó una ceja. ¿O qué? El desafío quedó suspendido entre ellos, el aire en la habitación cargado de consecuencias no dichas. Brian dio otro paso adelante, su mano temblando a su lado, una advertencia, una prueba. Mark no se movió. Adelante, dijo, su voz ahora un susurro, cargado de algo oscuro, algo mortalmente frío. Inténtalo. La forma en que Brian dudó, esa medio segundo de incertidumbre, fue todo lo que Mark necesitaba. Sabía que Brian no lo haría, porque en el fondo, sabía que ya había perdido. Una pequeña vibración pulsó a través del teléfono de Mark, notificaciones. La gente ya lo estaba viendo, observándolo. La nuez de Adán de Brian se movió mientras tragaba con fuerza. La respiración de Emily venía en jadeos cortos, su pecho subiendo y bajando rápidamente. Parecía una mujer que se estaba ahogando. Y Mark, por primera vez esa noche, sintió que podía respirar. El momento en que el video fue enviado, la atmósfera en el vestuario cambió. Una tensión asfixiante llenó el aire, densa como el humo después de una explosión. Era el tipo de silencio que precedía a la destrucción, el momento antes de que un edificio colapse, antes de que una avalancha engulla todo a su paso. Sonidos amortiguados de notificaciones sonaron desde el teléfono en la mano de Mark, 1, 2, 3, luego una cascada de mensajes extendiéndose como un incendio forestal. Ya podía imaginar lo que estaba sucediendo más allá de esas paredes, amigos, conocidos, miembros del gimnasio, todos estaban viendo. El peso del momento cayó sobre su esposa como una ola gigante. Su respiración se volvió errática, jadeos cortos que traicionaban el pánico que crecía dentro de ella. Mark, por favor, su voz tembló, rompiéndose como vidrio bajo presión. Agarró la toalla húmeda contra su pecho, como si de alguna manera pudiera protegerla de la verdad que acababa de ser desatada. Mark la miró, su expresión ilegible. La rabia que había ardido en él antes se había enfriado en algo más afilado, calculado, deliberado. Ya no estaba cegado por la emoción, ya no era un hombre arremetiendo en dolor. No, ahora él estaba en control. Bajo el brillo artificial de las luces del vestuario, la traición quedó expuesta, desnuda, temblorosa, desesperada. El primero en colapsar bajo su mirada fría fue Brian, quien se movió incómodo. A diferencia de Emily, aún no estaba en pánico. No, todavía se aferraba a esa arrogancia tonta y engreída, como si pudiera salir de esto hablando. Hombre, escucha, estás haciendo de esto algo más grande de lo que es, comenzó Brian, levantando las manos en un intento perezoso de calmar la situación. Esto es entre nosotros, hombre. Solo entre nosotros. Mark lo interrumpió, su voz inquietantemente calma. Entonces, ¿escabullirte con mi esposa en mi gimnasio a mis espaldas es algo que debería quedarse entre nosotros? La mandíbula de Brian se apretó, esa sonrisa fácil suya desapareció. Mira, fue un error, exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza. Hombre, sabes cómo son las cosas, no es como. Mark inclinó la cabeza ligeramente. ¿Cómo qué?, preguntó, su voz ahora más suave,
más peligrosa. ¿Cómo si no se suponía que lo descubriera? Los labios de Brian se separaron ligeramente, la realización hundiéndose. Mark no estaba simplemente parado allí desahogándose. No estaba gritando, no estaba arremetiendo. Eso lo hacía peor. Porque la ira era temporal, pero la destrucción fría y metódica, eso duraba para siempre. El segundo colapso. Las manos de Emily temblaron donde agarraban su toalla. Sus ojos se dirigieron al teléfono de Mark, luego de vuelta a su rostro. Dio un paso cuidadoso hacia adelante, sus labios entreabiertos en un intento de controlar el daño. Mark, por favor, susurró, su voz una mezcla de desesperación y calma forzada. Podemos hablar de esto. No tienes que hacer esto. Los ojos de Mark se posaron en ella solo por un segundo. ¿Hacer qué? Su tono era casi curioso. Ella tragó con fuerza, las lágrimas se acumulaban en los bordes de sus ojos, pero él vio algo más debajo, no solo culpa, miedo. No estaba llorando por él, no estaba llorando porque lamentara lo que había hecho. No, estaba llorando porque sabía que su mundo acababa de hacerse añicos. La gente no tiene que ver esto, suplicó, acercándose más. Podemos resolver esto. Cometí un error, Mark, pero un error. Su voz era casi divertida ahora, y eso la asustó más que nada. Es interesante, dijo, porque desde donde estaba parado, parecías bastante segura de lo que estabas haciendo. El labio inferior de Emily tembló. Yo fui estúpida. No estaba pensando. Mark soltó una risa lenta y silenciosa, no de diversión, de finalidad. Oh, estabas pensando, Emily, dijo. Estabas pensando mucho. Estabas pensando en lo emocionante que era, en la emoción de la mentira. Y ahora estás pensando en cómo arreglarlo. Emily se estremeció. Abrió la boca de nuevo, pero no salieron palabras, porque no había nada más que decir. El ping de otra notificación cortó el silencio. El teléfono de Brian esta vez. Dudó antes de desbloquear la pantalla, pero Mark vio el momento exacto en que leyó el mensaje. El color se drenó de su rostro. Emily, notando el cambio en su expresión, se volvió hacia él alarmada. ¿Qué es? Brian no respondió. En cambio, giró la pantalla para que ella la viera. Mark observó cómo el rostro de ella se desmoronaba en horror, porque allí, mirándolos, estaba una copia reenviada del video, enviada por alguien más. El colapso final. Brian se movió primero, un paso repentino y desesperado hacia Mark, su mano extendida. Escucha, hombre, dejemos esto. Mark no se movió. Da un paso más y te prometo, dijo, su voz firme, cortando como una cuchilla, que lo lamentarás. Brian se detuvo. La respiración de Emily se entrecortó, sus dedos se clavaron en el brazo de Brian, las uñas presionando contra su piel. ¿Qué hacemos? Siseó, el pánico apretando su garganta. La mente de Brian corría, Mark podía verlo. Podía ver los cálculos, el intento desesperado de salvar lo que quedaba. Pero no quedaba nada que salvar. Su traición no solo fue atrapada, fue presenciada. Más allá de este vestuario, más allá de este momento, su mundo ya estaba implosionando. La gente estaba viendo la verdad desplegarse en tiempo real. Y lo mejor de todo, Mark no tuvo que levantar un solo dedo, porque la destrucción ya estaba en marcha. Mark nunca se había sentido tan diferente. El sol salió de la misma manera que siempre lo hacía, derramando luz dorada a través de las cortinas de su dormitorio. Sin embargo, todo había cambiado. El aire mismo se sentía más ligero, más claro. Era la primera mañana en años que se despertaba sin el peso de una mentira oprimiendo su pecho. Pero el silencio era ensordecedor. El lugar a su lado en la cama estaba frío, vacío, pero no de la manera que había estado antes. No era la ausencia de una esposa, era la ausencia de una traidora. Mark exhaló lentamente, su mente reproduciendo cada momento de la noche anterior, el shock, la rabia, la forma en que el rostro de ella se había desmoronado cuando se dio cuenta de que no había salida. Y luego, el botón de enviar. El momento en que su mundo entero se hizo añicos frente a ellos.
Alcanzó su teléfono, la pantalla brillando con notificaciones, mensajes, llamadas, comentarios. El mundo lo había visto. El mundo ahora sabía. El primer mensaje captó su atención, David Reynolds. Hombre, no sé ni qué decir. Eso fue brutal, ¿estás bien? Luego otro, Sofía L. Ella tuvo el descaro de actuar inocente todo este tiempo. Mi corazón se rompe por ti, Mark. Jason Carter, por cierto, Ryan está acabado. Nadie va a entrenar con él después de esto. Buen viaje. Mark sonrió. Así que había comenzado. Tiró el teléfono a un lado y se levantó de la cama. El suelo de madera estaba frío bajo sus pies mientras caminaba hacia la ventana. Afuera, la ciudad palpitaba con vida, los autos se movían, la gente caminaba, el mundo continuaba como si nada hubiera cambiado. Pero para Mark, todo había cambiado. Se dirigió a la cocina, los músculos aún tensos por la tensión de la noche anterior. Se sirvió una taza de café, observando el vapor elevarse en la luz de la mañana. Debería sentirse destrozado. Debería sentirse enojado. En cambio, por primera vez en mucho tiempo, no sentía nada más que control. Un golpe agudo en la puerta cortó el silencio. Mark no se apresuró a responder. Sabía quién era. Cuando finalmente abrió la puerta, allí estaba ella. Emily. Su cabello estaba despeinado, sus ojos hinchados y rojos. Agarraba una sudadera arrugada sobre su cuerpo tembloroso, como si pudiera protegerla de lo que había hecho. Por un momento, solo se quedó allí, mirándolo, sus labios entreabiertos buscando palabras. Pero Mark vio lo que realmente quería. No estaba allí para disculparse. No estaba allí porque lo lamentara. Estaba allí porque había perdido, y lo sabía. Mark, su voz se quebró. Por favor, ¿podemos hablar? Él dejó que el silencio se extendiera entre ellos, absorbiendo cada onza de su desesperación. Era gracioso, realmente. Durante años, ella había tenido el poder, sus mentiras, su engaño, su falsa ternura. Pero ahora no era nada. ¿Quieres hablar?, preguntó, su voz calma, controlada. Se apoyó contra el marco de la puerta, inclinando ligeramente la cabeza. Está bien, hablemos. El rostro de ella parpadeó con algo que casi parecía esperanza. Dio un paso adelante, pero él no se movió. Dime, Emily, continuó, su tono aún inquietantemente casual, ¿cuándo exactamente decidiste que valía la pena traicionarme? Ella se estremeció. Mark, yo. Él la interrumpió, su voz ahora más afilada. No me des otra mentira. Solo dime, ¿fue hace meses, años, te reíste a mis espaldas cada vez que te besaba buenas noches? Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero él no sintió nada. Mark, lo juro, yo cometí un error. Un error, repitió, como si estuviera probando la palabra en su lengua. No, Emily. Un error es olvidar un aniversario. Un error es decir algo que no quieres decir enojado. Lo que hiciste, eso fue una elección. Su labio inferior tembló. Solo, no quiero perderte. Él exhaló una risa silenciosa. La audacia. Me perdiste en el momento en que entraste en ese vestuario, dijo, su voz más fría que el aire de la mañana. El rostro de ella se desmoronó. No le quedaban más cartas para jugar. Mark se quedó allí por un largo momento, observando cómo la realidad finalmente se derrumbaba sobre ella. La traición, la vergüenza, las consecuencias, ahora le pertenecían a ella. Y luego, sin otra palabra, cerró la puerta en su cara. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo como paz. Y mientras regresaba a la cocina, el café aún caliente, el teléfono aún zumbando con las réplicas de una justicia bien servida, Mark se permitió una pequeña sonrisa satisfecha. Porque finalmente, estaba libre.